Amadísimos hermanos, paz y bien, paz y bendiciones para todos ustedes. Yo quisiera invitarlos para que todos le pidamos a Dios que nos dé hambre de Él, que tengamos hambre de Dios, hambre de su palabra, hambre de hacer su voluntad. Porque el primer pecado fue un pecado de desobediencia de la voluntad de Dios. Un pecado de falta de confianza en Dios, en su palabra, en que Él provee, en que Él nos alimenta. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanut. Nuestro Señor Jesús, que se compadece de nosotros, que se compadece de su pueblo. El Señor siente compasión de aquella gente. Les ha expuesto su palabra. Aquella gran multitud, eran como 4,000, dice el Evangelio. Les expuso su palabra. Pero también había que, darles de comer. Los alimentó con su palabra, pero también faltaba, el otro alimento, que va a ser un signo clarísimo de la Eucaristía. El Señor Jesús, Dios, alimenta a su pueblo. Por eso deseamos desde el inicio la confianza en el Señor. ¿Cuántos panes tienen? 7. El Señor dijo: bueno, tráigamelos, ¿verdad? Y qué palabras tan maravillosas pronunció el Señor. Pronunció la acción de gracias. La Eucaristía significa acción de gracias. Lo partió y se lo fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran. Toma el pan, lo parte y lo comparte, ¿verdad? Esa multiplicación del pan entonces es signo de la Santa Eucaristía. Solamente que en la Santa Misa pasa algo muchísimo más grande, porque ahora es el mismo Jesucristo que se nos da como alimento. El mismo Señor Jesús que dijo en la última cena, en la primera Eucaristía: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Así el Señor se nos da como alimento para el camino, para que no nos desmayemos,
para que no desmayemos en el camino. Se pueden desmayar por el camino, dijo el Señor. Jesucristo se nos da como alimento de vida eterna, de salvación, de gracia, de santidad. Alimento que nos da fuerzas para que no desfallezcamos en nuestra vida, en nuestro caminar por este mundo hacia la patria celestial. Necesitamos alimentarnos, por eso yo decía, necesitamos hambre de Dios, hambre de su palabra, hambre de su cuerpo, hambre de la Eucaristía. Señor Jesucristo, por favor, suscite en nosotros hambre de ti, un gran amor hacia ti, un gran fuego, Señor. Tú eres nuestro pan de vida eterna, tú eres nuestro alimento, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Gracias porque estás con nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.